El sistema tegumentario es la cobertura natural de un organismo o un órgano, es decir, su piel. Se incluyen procesos tan diferentes como protección, sensación, síntesis de importantes sustancias químicas y hormonas, como la vitamina D, excreción, regulación de temperatura e inmunidad. Debido a su flexibilidad estructural, la piel permite que el crecimiento del cuerpo y el movimiento se produzcan sin lesiones. El sistema muscular está constituido por más de 600 músculos. Un 40 al 50% del peso corporal corresponde al músculo esquelético. El principal combustible energético de la célula muscular es el glucógeno. Transforma energía química en mecánica para generar fuerza, trabajo y movimiento. Extremidades superiores músculos. El compartimento anterior del brazo está formado por tres músculos: el bíceps braquial, el braquial y el coracobraquial. El músculo coracobraquial está ubicado en el plano profundo de la región anterior. Es un músculo alargado y aplanado. Se inserta en el vértice de la apófisis coracoides en un tendón común con la cabeza corta del bíceps braquial. Desciende alejándose del bíceps y alcanza el tercio superior de la cara medial del húmero, donde se inserta por medio de un corto tendón. El músculo braquial es un músculo voluminoso y aplanado, y está ubicado en la cara anterior del húmero y de la articulación del codo. Se inserta por debajo de la tuberosidad deltoidea, en las caras anteromedial y anterolateral del húmero, así como también en los tabiques intermusculares lateral y medial. Por medio de una expansión tendinosa, termina en la fascia del antebrazo que recubre los músculos epicondilios laterales. La acción del músculo braquial es la flexión del antebrazo sobre el brazo. El músculo bíceps braquial es un músculo voluminoso que cubre al músculo braquial y al músculo coracobraquial. En su origen se reconocen dos partes: una cabeza corta que se inserta por un tendón común con el músculo coracobraquial en el vértice de la apófisis coracoides de la escápula, y una cabeza larga que se inserta por un tendón cilíndrico en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Cuando el músculo bíceps braquial tiene su punto fijo en la escápula, actúa como flexor del antebrazo sobre el brazo, pero si el antebrazo se encuentra en pronación, primero actúa como supinador y luego como flexor. El compartimento posterior está formado por el músculo tríceps braquial, que se extiende desde la escápula hasta el cúbito. En su origen podemos reconocer tres cabezas: la cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial. La cabeza larga se inserta en el tubérculo infraglenoideo de la escápula y el cuerpo muscular desciende por la cara posterior del húmero. La cabeza lateral se inserta por encima del surco del nervio radial del húmero y en el tabique intermuscular lateral. Desde allí se origina un nuevo cuerpo muscular que pasa sobre el surco del nervio radial y alcanza las otras cabezas. La cabeza medial nace por debajo del surco del nervio radial, al igual que en el tabique intermuscular medial. La unión de estas tres cabezas da forma a un cuerpo muscular voluminoso y potente, que finaliza en un tendón aplanado en la cara superior del olecranón. Extremidades inferiores, músculos. El músculo sartorio se inserta proximalmente en la espina ilíaca anterior superior y cruza el muslo para insertarse distalmente en dirección medial a la tuberosidad de la tibia. Es flexor, abductor y rotador lateral de la cadera, y flexor y rotador medial de la rodilla. El músculo cuádriceps femoral está formado por los bastos lateral, intermedio, medial y por el recto femoral. El músculo recto femoral presenta una inserción proximal en la espina ilíaca anterior inferior y otra en el surco supraacetabular. Distalmente se inserta en la tuberosidad de la tibia. Es flexor de la cadera y extensor de la rodilla. El músculo vasto lateral se inserta en el trocánter mayor y en el labio lateral de la línea áspera, y termina en el tendón del cuádriceps. Produce la extensión de la rodilla. La inserción proximal del vasto intermedio se realiza a nivel de la cara anterior del fémur. Termina a nivel del tendón del cuádriceps. La inserción proximal del músculo vasto medial está distal a la línea intertrocantérica y en el labio medial de la línea áspera. Termina al igual que los otros bastos en el tendón del cuádriceps y es extensor de la rodilla.
El músculo bíceps femoral presenta dos cabezas, una larga y una corta. La primera se inserta en la tuberosidad isquiática y termina en la cabeza del peroné. Produce la extensión, aducción y rotación lateral de la cadera, y la flexión y rotación lateral de la rodilla. La cabeza corta se inserta en el labio lateral de la línea áspera y termina en la cabeza del peroné. Su contracción produce la flexión y rotación lateral de la rodilla. El músculo aductor largo se inserta al lado de la sínfisis del pubis y termina sobre el labio medial de la línea áspera. Es aductor y flexor de la cadera. El músculo aductor corto se extiende desde la rama inferior del pubis hasta el labio medial de la línea áspera. Es flexor, extensor, aductor y rotador lateral de la cadera. El músculo aductor mayor se inserta en la tuberosidad isquiática y en la rama isquiática y termina sobre el labio medial de la línea áspera. Su contracción produce la extensión y aducción de la cadera. El músculo aductor mínimo corresponde a la porción superior del músculo aductor mayor y, a diferencia de este último, se inserta proximalmente más adelante en el pubis. El músculo tibial anterior se inserta en dirección proximal en el cóndilo lateral de la tibia, en porción medial de la membrana interósea de la pierna y en la fascia profunda de la pierna. Se extiende en dirección inferior y vertical para terminar a través de su tendón, en la cara medial del hueso cuneiforme medial y en la base del primer metatarsiano. Produce la flexión dorsal y la supinación del pie sobre la pierna. El músculo tibial posterior se inserta en la cara posterior de la tibia y en la cara medial del peroné. Distalmente se inserta en la tuberosidad del hueso navicular, en los tres huesos cuneiformes y en la base del segundo, tercero y cuarto metatarsiano. La contracción de este músculo produce la flexión y supinación plantar. El músculo peroneo largo se inserta arriba en la cabeza, en la cara lateral y en el borde anterior del peroné, y termina sobre el hueso cuneiforme medial y la tuberosidad lateral del primer metatarsiano. Produce la pronación y flexión plantar, además tensiona la bóveda plantar transversal. El músculo peroneo corto se inserta arriba en los 2/3 distales de la cara lateral y el borde anterior del peroné y en el tabique intermuscular. Su tendón se refleja en la tróclea peronea del calcáneo, cruzando este último por encima del tendón del músculo peroneo largo, para terminar en la tuberosidad del quinto metatarsiano. La contracción de este músculo produce la pronación y flexión de la planta del pie. El músculo popliteo es un músculo corto que se inserta arriba, en el epicóndilo femoral lateral. Su cuerpo muscular tiene forma triangular y se dirige hacia abajo y medial para terminar sobre la cara posterior de la tibia. La cara anterior del músculo popliteo se relaciona con la cápsula articular de la rodilla y la tibia. La contracción de este músculo produce la flexión y rotación interna de la pierna sobre el muslo. El tejido óseo representa la parte principal del esqueleto. Es de gran dureza y resistencia. Su función principal es la de formar parte de órganos de sostén. Tiene importantes funciones protectoras al rodear la médula espinal y parte de los órganos del tórax y el abdomen. Los huesos del esqueleto contienen más del 99% del calcio del organismo. El húmero consta de un tallo o diáfisis y dos extremos o epífisis. El húmero se articula a nivel proximal con la escápula y a nivel distal con el radio y el cúbito. La estructura del antebrazo está formada por dos huesos, el radio en el lugar del pulgar y el cúbito en el lado del meñique. Los 8 huesos del carpo forman la muñeca. Los ligamentos unen huesos del carpo entre sí de forma estrecha y firme para formar dos filas, de 4 huesos cada una. El fémur es el más largo y pesado de los huesos del cuerpo. La rótula está situada en el tendón del cuádriceps femoral. La tibia es el más grande y fuerte y es el hueso de la pierna que tiene una localización medial y superficial. El peroné es más pequeño y tiene una situación más lateral y profunda. Caja torácica. Formación osteocartilaginosa constituida por 24 costillas y el esternón.
Protege los órganos internos de los traumatismos mecánicos, brinda un sitio de unión a los músculos que participan en la respiración y los movimientos de los miembros superiores. No es estático, ya que se puede expandir para producirse la hematosis. De las costillas, 7 pares se unen al esternón. 3 pares son costillas falsas, 2 pares son costillas flotantes. El esternón es aplanado y está separado por 3 áreas: manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. Las paredes del abdomen están conformadas por 6 músculos: músculo recto del abdomen, músculo piramidal, músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno, músculo transverso, músculo cuadrado lumbar. Los músculos de la pared anterolateral del tórax son esternal, músculos intercostales, externo, interno, íntimo, músculos elevadores de las costillas, músculos subcostales o infracostales y músculo transverso del tórax. La cintura escapular está formada por la clavícula y la escápula u omóplato. Es el segmento proximal del miembro superior. Se divide en axilar, deltoidea y escapular. Da movimiento y estabiliza el brazo en el hombro fijándolo al tronco. La escápula se ubica en la parte superior del tórax y posterior del hombro, conecta con el húmero y con la clavícula y forma la parte posterior de la cintura escapular. La clavícula es un hueso plano alargado. Se extiende desde el esternón al acromión de la escápula. Funciona como estabilizador para todas las partes del hombro. Los músculos posteriores que actúan sobre la cintura escapular son el elevador de la escápula, el trapecio y los romboides mayor y menor. Columna vertebral. La columna vertebral, también llamada raquis o espina dorsal, representa alrededor de 2/5 partes de la longitud del cuerpo y está situada por una serie de huesos denominados vértebras. También está constituida por huesos y tejido conectivo que rodean y protege a la médula espinal. La columna vertebral forma el eje longitudinal del esqueleto. Está dividida en segmentos, lo que hace que sea una columna flexible y no rígida. La columna vertebral muestra 4 curvaturas normales. Se encuentran las curvaturas cervical y lumbar y las curvaturas torácicas y sacra. Estas curvaturas aumentan la resistencia de la columna vertebral y ayudan a mantener el equilibrio del cuerpo en posición erecta. Absorben el impacto cuando una persona camina y protege a las vértebras de las fracturas. La región torácica de la columna está formada por las vértebras torácicas, son consideradas las más grandes y resistentes. Los cuerpos de las vértebras torácicas presentan fositas costales para las cabezas de las costillas. Las articulaciones entre la columna torácica y las costillas se denominan articulaciones costovertebrales y se encuentran a ambos lados de cada vértebra. Los músculos que se encuentran en la zona torácica de la columna vertebral son el erecto, es un músculo longitudinal que extensiona, levanta la columna y frena la caída del tronco hacia adelante. El espino transverso, esta musculatura produce la extensión del cuello. Los transverso espinosos se originan en las transversas y terminan en las espinosas. Se encuentran por debajo del erector de la columna. La cintura pelviana consta de 2 huesos coxales, los cuales se unen por delante a través de la sínfisis del pubis. Por detrás se unen al sacro y forman la articulación sacroilíaca. Este anillo completo formado por los huesos coxales, la sínfisis del pubis y el sacro forman la pelvis ósea. Cada uno de los huesos coxales está formado en el recién nacido por 3 huesos separados por cartílago. La porción superior es el ilión, el inferior y anterior es el pubis y el inferior y posterior es el isquión. Hacia los 23 años estos huesos terminan de fusionarse. A pesar de funcionar como una unidad, se estudian los 3 huesos por separado. El acetábulo es una fosa profunda formada por el ilión, isquión y el pubis. Funciona como un receptáculo que aloja la cabeza redondeada del fémur. La porción inferior del acetábulo es una indentación profunda, la escotadura acetabular, que es atravesada por vasos sanguíneos y nervios, y permite la inserción de diversos ligamentos del fémur. Los músculos se encuentran resumidos en el mapa conceptual. También pueden observarse las siguientes imágenes.